Hoy vamos a hablar acerca de filosofía, particularmente haremos una introducción a Aristóteles, uno de los más grandes filósofos, si no el más, quien encabezaría un top serio de filosofía. Y como hicimos en un anterior programa, desarrollaremos esta temática, es decir, a Aristóteles y la introducción a la filosofía, al modo de la historia de la filosofía. Dijimos en un anterior programa, y lo recalcamos aquí, que todo inicio, toda introducción a la filosofía es una introducción a la historia de la filosofía. ¿Por qué? Y abro un paréntesis. Evidentemente, todas las cátedras de filosofía pueden perfilarse de distintas maneras y principalmente se hacen de dos modos. Al modo de la filosofía pura, que es preguntarse y responder, inquirir las temáticas propias de la filosofía, o al modo de la doxografía, de la recopilación de las opiniones de todos los filósofos en la historia de la humanidad, y hacemos algo tipo memorístico y, como dice Alejandro Vigo, filosofía. Somos amantes de los filósofos, amantes en el buen sentido, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo de este segundo modo, corrigiendo los errores para luego ahondar en lo que propiamente desarrolló Aristóteles. Pero es necesario, para conocer la mente del autor y algunas obras, valernos de ciertas llaves hermenéuticas, es decir, ciertas variables que nos van a permitir hacer más inteligible el contenido para desarrollar Aristóteles. Así que vamos con ello. Aristóteles es un filósofo que nació en el 384-383 a.C. en Estagira. Él va a vivir unos 62 años, es decir, aproximadamente cerca del 322, fallece, muere. Aristóteles tenía una familia, su padre se llamaba Nicómaco, su abuelo se llamaba Nicómaco, su hijo se llamó Nicómaco, nombre que se va a recoger durante toda la tradición en el margen de la vida de Aristóteles. Su madre se llamaba Festis y tenía dos hermanos. Uno se llamaba Arimnesto y la otra Arimnesta. Nombres que no se suelen poner sobre la palestra porque relevancia en términos filosóficos no tuvieron, pero él los va a rescatar, por lo menos en el testamento que éste va a dejar, es decir, Aristóteles. Por cierto, la bibliografía, los textos en los cuales nos estamos basando para armar un poco la historia de Aristóteles, básicamente son Diógenes de Laercio, la vida y obras de los ilustres filósofos, así también el escrito que desarrolla varios escritos de Enrico Berti, el más grande comentarista y seguidor de Aristóteles en estos tiempos, así también de Giovanni Reale, es otro italiano que sigue esta línea, Ismael Quiles y Alejandro Vigo, por lo pronto. No vamos a ahondar mucho por el tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces Aristóteles luego va a tener así también, ahorita estoy desarrollando el aspecto más personal, ¿no? Va a tener dos mujeres. La primera, su nombre será Pitias o Pitia, y va a tener una hija cuyo nombre es el mismo, Pitia, la joven, así la distinguirá. Y luego con Erpilis, que es su segunda pareja, va a tener un hijo que se llama Nicómaco. Lo llamará Nicómaco y a quien le dedicará un libro, Ética a Nicómaco. Diógenes de Laercio describe un poco el aspecto de Aristóteles. Dice que este era de un tono balbuciente, para empezar, es decir, curiosamente asevera que no tenía muy buena retórica. Podría ser puesto en tela de juicio cuál sería el criterio, pero esto es lo que dice Diógenes de Laercio, que es un buen doxógrafo. Así también lo pinta como un tipo facha. Él estaba bien peinado, se recortaba la barba, tenía piernas delgadas, utilizaba anillos y trataba de ir impecable en la medida de sus posibilidades. Aristóteles va a perder rápidamente a sus padres. Sus padres son de una alcurnia buena, noble por así decirlo, es decir, nace en el seno de una familia pudiente, porque su padre tenía relación con el rey Amintas, era su médico. Toda la familia de Aristóteles va a tener una impronta de médico. Su madre también, pero principalmente su padre, que era el sustento, era médico de la realeza, del rey Amintas. Luego, así también, su abuelo también, ¿no? Y luego va a suceder esta relación con Filipo, quien será el padre de Alejandro Magno, de quien Aristóteles va a ser luego tutor. Recordemos que Aristóteles es discípulo de Platón, y ya vamos a entrar en ese mambo.
Y bueno, entonces les digo que más o menos a los 17 años, algunos dicen un poco más joven, pero sería entre los 15, 16, 17 años, va a perder a sus padres, razón por la cual se le va a dejar un tutor, y lo que va a hacer es tomar la mejor decisión y será mandarlo a Atenas a que pase clases con Platón en la academia, es decir, lo está mandando lo más top que había en ese momento, ¿no? Porque Platón era reconocido, Platón es discípulo de Sócrates, y bueno, va a ser muy conocido, así que más o menos a los 17 años Aristóteles va a llegar a la academia de Platón, y lo hará, esto algunos autores deciden en este punto, pero es probable que llegue un momento donde Platón estaba de viaje en Sicilia, tratando de hacer operativas sus ideas del rey filósofo, ¿no? Entonces en ese momento se topa quizá con Eudoxo. Eudoxo era igual un filósofo de esa época que tenía ciertas críticas a la idea de Platón y que va a presidir los 3 años que quizá Aristóteles va a estar en la academia y Platón no. Entonces más o menos de los 17 a los 20 Aristóteles va a pasar clases con Eudoxo. Sin embargo, independientemente de ello, Aristóteles entra en un momento donde en la academia, y Platón mismo, está en una etapa revisionista de su propia teoría, crítico, se va a llevar más adelante algunas decepciones, entonces él está dispuesto a aperturar su sistema y hacerle modificaciones. Sobre todo entra una línea matematizante. Vemos en el diálogo del Parménides, por ejemplo, que Platón ataca duramente su propia teoría con el tema del uno y los números. Entonces Eudoxo más o menos iba por esta línea y, curiosamente, según algunos escritos, sobre todo de Giovanni Reale, va a aseverar que Eudoxo va a hacer algo como antecedente a lo que Aristóteles más adelante desarrollará. Es decir, las ideas las incrusta un poco en las cosas. Quizá no se entienda, pero más adelante se va a entender. Platón hablaba de las ideas, ¿no? Que las ideas subsistían y que, por ejemplo, así como yo soy hombre, tiene que existir algo, un hombre así, no sé, inmaterial, trascendental, del cual yo participe, tome parte para ser hombre, como que una imagen, ¿no? Bueno, Aristóteles va a modificar, va a ser un reformado en ese sentido de la escuela platónica. No va a ser un disidente total, sino que va a poner los patitos en orden, básicamente, ¿no? De Platón. Así que Aristóteles, ya cuando tiene 20, se topa con Platón y se empieza ya a perfilar un tipo que va a ser muy importante en la academia. Platón va a atribuirle algunos halagos, así los recoge Diógenes de Laercio, por ejemplo, donde advertía que Aristóteles era un tipo, una persona que estaba muy preparada y era muy inteligente. Aproximadamente cerca de los 25 años se dice que escribió su primer libro, que se llamaba Grillo, el Grillo. Grillo, probablemente haciendo referencia a un orador de esa época, un retórico, y precisamente de eso va a tratar, de retórica va a ser su primer libro. Así también le van a seguir otros libros relacionados sobre las ideas, sobre el bien, sobre la filosofía. Eudemo, a los 35 más o menos, o 33, va a hacer el Protréptico, que es un libro que nos han llegado. Los anteriores libros que acabo de mencionar no los tenemos, no nos llegaron, pero otros sí, entre ellos el Protréptico, que va a ser como que el culmen de una polémica que Aristóteles habría mantenido con Isócrates, que era otro orador, porque este trataba de persuadir a ciertos reyes, y por eso al inicio del Protréptico Aristóteles le dedica esto a un rey contemporáneo, el que le dedica Isócrates, tratando de persuadirlo de algo distinto. Porque recuerden que en ese momento recién se está gestando el término y por lo tanto el mundo de la filosofía en tanto tal. Antes estaban los sofistas, los dialécticos, en el mejor de los casos, los retóricos, los oradores. Y Sócrates era una de estas personas que trataba de persuadir en que el rey a quien le dirigía el texto verse y navegue esas aguas de la retórica. Aristóteles hace un libro en el que fascinantemente, y ustedes lo pueden leer, lo tenemos, trata de convencerlo de que no, en realidad la filosofía es lo mejor que le puede suceder a esta persona. Diógenes de Laercio nos dice que aproximadamente Aristóteles ha escrito unos 400 libros. Algunos dicen 300, 400 libros. Sin lugar a dudas, no importa si es 300, 200 o 100. Son muchísimos libros, sobre todo considerando lo siguiente, y me voy a saltar un poquito, porque Aristóteles, al final, cuando él ya va a tener su propia academia o escuela, por así decirlo, va a estar allí presidiéndola y enseñando unos 11, 12 años, que va a ser su etapa donde más libros va a escribir, aproximadamente unos 300, si es que son 400, los va a escribir allí, que es una obra vastísima. Pero bueno,
A la muerte de Platón, es decir, Aristóteles estuvo en la academia 20 años, a la muerte de Platón, recién se va a retirar. ¿Por qué? Porque inició una medio polémica, porque Aristóteles, como nació en esta gira y vivió en Macedonia, sobre todo en Pella, en unos 4 años, porque estuvo estudiando ahí también cerca del rey, por la cercanía que tenía su padre como médico con el rey Amintas, así también era considerado extranjero. Si bien su ascendencia lo hacía griego, tenía esta controversia, ¿no? Y se dice que uno de los requisitos para presidir la academia era básicamente ser griego. Entonces, quien va a suceder a Platón una vez muere es Espeusipo, que era sobrino de Platón. Y ya se va a empezar a distorsionar el mambo, por lo cual Aristóteles se retira y se va. Y se va con otras personas, entre ellos Genócrates, otros discípulos que lo van a seguir. Y bueno, se degenera la escuela platónica, sobre todo se matematiza, ¿no? Ya tenemos el antecedente de Eudoxo. Y bueno, 20 años aún así para Aristóteles le han servido para aprender muchísimo, ¿no? Sobre todo, él recoge la teoría no escrita de Platón, se dice. Son clases que probablemente Platón dio y sus libros no los tenemos, no tenemos constancia de que los haya escrito, porque Platón escribía en forma de diálogo, Aristóteles al inicio también escribía en forma de diálogo, y por supuesto que incorporó un cierto contenido platónico, pero rápidamente, porque ni bien llegó Platón, Aristóteles ya le tenía ciertas críticas a Platón, ¿no? Y entonces cuando fallece Platón, a los 20 años que estuvo Aristóteles allí, Aristóteles se separa y se hace amigo de Hermías, que era un tirano de Atarneo, quien lo invita, junto con otros 4 filósofos, van a gestar la filosofía en ese sitio y va a fundar otra academia. Es muy probable que bajo ese mismo nombre, tratando de seguir un poco el legado de Platón, pero con los patitos en orden, como decimos, ¿no? Allí va a tener a su mejor discípulo, que es Teofrasto, quien va a suceder luego la academia de Aristóteles, ¿no? La cuestión es que por ahí unos 3 años habrá enseñado y luego se va a Aso, donde va a fundar nuevamente la academia y va a estar unos 2 años más. Y esto se va a ver interrumpido porque es llamado por Filipo, que les digo que es padre de Alejandro Magno. Entonces tiene que atender ello y va. Filipo le pide que sea tutor, quien le enseña a Alejandro Magno. Alejandro Magno tendría unos 13, 14 años, era muy jovencito. Y Aristóteles le enseña igualmente unos 3, 4 años máximo. Y le dedica ciertos libros, ¿no? Uno sobre el cosmos, como para Alejandro se lo dedica. Pero le va a enseñar. No sabemos cómo haya sido, por ejemplo, exactamente la relación entre Aristóteles y Platón, entre Aristóteles y Alejandro Magno. Hay muchas tesis, por las que yo me decanto porque creo que es la más plausible, es que ambas relaciones fueron buenas, sobre todo la de Platón y Aristóteles. Tenemos muchos indicios para inferir esto en la medida en que sabemos que, por ejemplo, 20 años perduraron, se trataban con mucho cariño por las doxografías que tenemos. Hay frases que le va a dedicar, hay una muy conocida de Aristóteles que es Amicus Plato mat sed magis amica veritas, amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad. Si bien no está de esta misma manera en uno de los textos de Aristóteles, que es la Metafísica, algo similar encontramos, así como sucede con Sócrates de solamente sé que no sé nada. Son paráfrasis, ¿no? Y bueno, es muy probable que con mucho cariño hayan sobrellevado la amistad entre Platón y Aristóteles. De la misma manera, Alejandro Magno y Aristóteles, salvando las distancias de que Alejandro Magno era muy jovencito, ¿no? Pero se sabe que, por ejemplo, luego Alejandro Magno, siendo ya rector del mundo casi, por lo menos de esa parte, va a mandarle, por ejemplo, especies de plantas, de animales a Aristóteles, porque Aristóteles siempre tuvo una vocación médica, bióloga, zoóloga. Va a estudiar mucho eso y Aristóteles va a recibir esto, ¿no? Entonces, enseña unos 3 años, 4, allí a Alejandro Magno, Aristóteles, y luego ya se munda finalmente a Atenas, en una parte cerca de donde había una estatua de Apolo, y había un liceo, que había como que un jardín, un paseo, y que justamente hacía referencia a ello, al dios Apolo que ellos tenían, y iba a fundar el Peripato. Giovanni Reale le va a decir que el nombre de la academia que va a tener, porque finalmente Aristóteles, o sea, lo que va a suceder es que Genócrates se vuelve a la academia de Platón, van a presentar muchas disidencias y Aristóteles dice, yo tengo que demarcarme de esto, y va a fundar como que ya su propia academia, su propia escuela con su propia impronta y tenor.
y, según Giovanni Reale, se va a llamar peripato, que va a hacer referencia, por supuesto, al peripatos, a lo peripatético, que es caminar, porque caminaban y paseaban por el jardín, y estos van a ser llamados peripatéticos, la escuela de Aristóteles, los peripatéticos. Saben ustedes que para llamar como que una corriente filosófica hay muchas formas. Uno por el nombre del fundador, por ejemplo. Otra por la actividad particular que estos realizaban, como los peripatéticos. Otra sobre la temática particular sobre la que se enfocaban, por ejemplo, los hedonistas, en el caso de Epicuro. Otro en el lugar donde se fundaba. Otro por el nombre que le ponía quien la fundó, en el caso de Platón, la academia, por ejemplo. Y así hay muchos criterios para definirlo, ¿no? Otro con el nombre de quien lo funda, ¿no? Pirrón de Elis, los pirrónicos. Hay muchos criterios. Y allí entonces en Atenas ya Aristóteles va a fundar su escuela, donde va a estar unos 11, 12 años enseñando y haciendo su más vasta obra. Luego le van a seguir muchos escolarcas que van a presidir cuando Aristóteles muere, porque él muere joven, a los 62 años fallece, porque muere Alejandro Magno un año antes de que éste muera, y Aristóteles había hecho un poema, una alabanza, un panegírico a Hermías, el tirano con el que se relacionó, y eso le valió para que lo acusen de impiedad, tal y como sucedió con Sócrates, es decir, el mismo destino le deparaba a Aristóteles, y Aristóteles entendió que el mismo destino no quería y no convenía, por lo que se retiró y se fue a Calcis, tierra donde nació su madre, donde tenía ciertas posesiones, y allí va a morir. Muchas teorías hay por las cuales murió. Se piensa que algún problema gastronómico de su estómago, otros de edad, algunos incluso dicen piojos, pero algunos, sobre todo los seguidores de Diógenes de Sinope, se burlaban de Platón y Aristóteles. Entonces, no sabemos por qué murió, pero murió relativamente joven, ¿no? Joven en el sentido de que otras personas vivieron más tiempo. Platón, Sócrates, arriba de los 80 vivieron. Sin embargo, por supuesto que la aspiración máxima de edad no era muy alta tampoco en esa época, ¿no? Pero bueno, a los 62 años fallece Aristóteles. Entonces les decía, le van a seguir a cargo de su escuela muchas otras personas. Entre ellos está Teofrasto, que tenía un buen nivel, por lo menos pudo seguir, si bien fue crítico con algunas cosas, y Aristóteles también delegaba algunas tareas. Por ejemplo, Teofrasto tiene comentarios a la metafísica de Aristóteles, tiene un libro sobre las plantas, y así, muchos textos. Pero paulatinamente sucedió lo mismo con la Academia de Platón, el Liceo, el Peripato, se fue decayendo. Luego le siguió Estratón de Lámpsaco, y así sucedieron hasta un rector número 11, por ejemplo, que fue Andrónico de Rodas. Teofrasto dejó todo, por supuesto que cuando moría tenía quien presidía tenía a su disposición muchas cosas, ¿no? La escuela, el jardín, algunas infraestructuras, no lo sé, y por supuesto los textos, que eran lo más valioso que Aristóteles escribía. Aquí tenemos que puntualizar lo siguiente, y es que, a ver, si bien Diógenes de Laercio dice que aproximadamente unas 400 obras escribió Aristóteles, a nosotros nos han llegado unas cuantas, y la clasificación que se hacía en ese entonces era de obras exotéricas y las esotéricas. Exotéricas significa hechas para el público, exo, de afuera, de cara al público, y eran sobre todo los diálogos que Aristóteles escribía, es decir, que estaban escritos y pensados para que otros lo lean, y con otros se entendía gente del vulgo normal y otras personas que estaban versadas en la filosofía. Y los esotéricos, o mejor llamados acromáticos, que significa que no tienen mucha luz, mucho color, eran textos que probablemente, y más probablemente es esto, que Aristóteles los haya escrito, pero por supuesto con el objetivo de que sean explicados. Necesitaban una explicación de Aristóteles y se los daba a sus estudiantes que estaban dentro de su liceo. Es muy curioso entonces que aún así estos textos, que son la mayoría, casi todos los que nos han llegado, tengan mucha luz, ¿no? Es decir, sean muy interesantes, y los textos que han fundamentado la columna de la filosofía a lo largo de todos estos años, 2500 años. Y esto es así. También se recogen algunos fragmentos. Hay una obra que son fragmentos, que se han hecho recopilaciones de ciertas porciones de diálogos exotéricos que nos han llegado y que ciertas editoriales han compendiado, y así también Diógenes de Laercio. Se sabe esto, digo porque hay dos teorías acerca de que si los libros esotéricos los escribieron sus discípulos o Aristóteles, y se sabe que se entiende que probablemente lo haya hecho Aristóteles y no sean apuntes,
porque siguen cierta impronta. Luego vamos a entrar en detalle en unos textos. Pero Alejandro Magno le envía una misiva, una carta a Aristóteles cuando éste manda a publicar los libros esotéricos. Entonces sabemos que probablemente Aristóteles sí sabía que se publicaban. Y Alejandro Magno le decía: ¿por qué has publicado porque has publicado la sabiduría que nos era propia y que era nuestro fuerte, era lo más valioso que teníamos? Es más, él dice: si tengo que elegir entre el poder, la riqueza y la sabiduría, elegiría este. Aristóteles, en muy pocas palabras, le responde que no le van a entender. No te preocupes, Alejandro, necesitan nuestra explicación y no la tendrán. Entonces se van publicando, y la cuestión es que volvemos a Teofrasto. Este se queda con los libros y este los da, los trata de guardar, y se van lejos los libros. La cuestión es que desaparecen un buen tiempo, quedando solo algunos exotéricos y algunos muy básicos. Y Andrónico de Rodas, que es el que va a presidir de número 11 la Academia de Aristóteles, es quien va a recuperarlos. Y cuando los recupera, ya empieza a compendiarlos y los va ordenando y les pone cierto nombre y ciertos estatutos a los libros de Aristóteles. Y aquí es donde ya vamos a hablar acerca de algunos de sus libros. Aristóteles escribió muchos libros. Por ejemplo, la estructura, por así decirlo, que actualmente se utiliza porque es la edición crítica, la realiza Emmanuel Becker. Siglo, si no me equivoco, 18, 19, por ahí. 19, si no me equivoco. Y lo va a dividir como que en 5 grandes áreas, por así decirlo. Tenemos los libros de lógica, cuyo título es probable que no la haya hecho Aristóteles sino Andrónico de Rodas, o en la época de Cicerón, según Giovanni Reale, por ejemplo, porque Aristóteles a la lógica le llamaba analítica, análisis. Y ahí tenemos varios libros. Tenemos, por ejemplo, los predicamentos, tenemos así también del Perier Menella sobre la interpretación, analíticos primeros, segundos, tópicos, refutaciones sofísticas. Estos son unos textos que tenemos y los pueden buscar, están todos en internet. No creo que Aristóteles nos demande por eso. Tenemos grandes libros de la filosofía de la naturaleza, que como que se subdividen en 2 grandes áreas: las inquietudes biológicas, si queremos llamarlas, de investigaciones que Aristóteles hacía de manera muy pormenorizada. Tenemos investigación de los animales, historia de los animales, movimiento de los animales, parte de los animales. Tenemos, algunos lo incluyen allí, el de las plantas. Tenemos el Parva Naturalia, que son como que opúsculos, como 6, que hablan acerca de la juventud, la senectud, de la memoria, de la respiración, de la vista, etc. Y luego tenemos otros libros de un tenor que van perfilándose hacia la metafísica, que tenemos, por ejemplo, la física, la cosmología del cielo, la física, que son como que los antecedentes, las cosmologías, los meteorológicos, que son textos que él va a desarrollar y que son como que los antecedentes a la metafísica, que se ocupa un apartado exclusivo. Es muy probable también que Aristóteles no conocía, y esto lo confirma Enrico Berti, que es el más grande comentador, no conocía el título metafísica, sino filosofía primera. Metafísica responde, ese es el título en griego de metafísica, responde a un movimiento que realiza Andrónico de Rodas al ver que después de la física seguían otros libros que venían después de la física. Entonces le pone después de la física, metafísica, que es la metafísica, que son cuestiones que exceden a la física y van más allá, ¿no? Que es el libro principal que todos estudian. Tenemos también los libros de ética, Ética Nicómaco, Eudemo, la Gran Moralia. Tenemos la política, que habla un poco porque Aristóteles hace 3 grandes divisiones de las ciencias: las especulativas o teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas, como por ejemplo el arte, etc. Tenemos la retórica, la poética también. Y no sé si me estoy olvidando de alguno. Básicamente esos son. Después no entra dentro de la clasificación, pero no se sabe dónde poner el comentario que hace a las constituciones atenienses. Hay otros libros que no se sabe si son de Aristóteles, como los pseudoeconómicos, Problemas. Hay un libro que se llama Problemas, que se lo atribuye a veces a Aristóteles, otra no. Los fragmentos, de los cuales les estoy hablando, que son de carácter exotérico. Y son muchos los libros de Aristóteles, pero casi todos, se los encuentra en internet, ¿no? Para quien quiera profundizar en ello. Continuamos entonces hablando de Aristóteles. Pudimos perfilar un poco la vasta obra que realizó, algunas que delegó. En algunos casos no se sabe si escribió todo,
Algunos textos son analizados, por supuesto que hay distintos métodos, expertos, filólogos en esta cuestión que tienen que tener concurso con la filosofía, conocimiento de filosofía, porque no es traducir una palabra porque sí. Y esto es lo importante que hay que notar, porque no hay propiamente un idioma que sea filosófico. Es decir, en los inicios, de los albores, las palabras tratan de referirse a las cosas directamente, pero no tienen una impronta filosófica, porque el tenor filosófico que se le pone a una palabra, y que esto lo trata Platón en el Crátilo, lo trata Aristóteles en el Periar Menellas, se lo dan los filósofos en la medida en que tratan de profundizar algo de la realidad, valiéndose de una palabra que todos conocen. Y esto es importante tenerlo en cuenta ahora que vamos a hablar un poco acerca de filosofía. Sigo un poco con la disquisición. Por ejemplo, Enrico Berti tiene un texto que es un texto en la medida en que se recoge por escrito algo que él dijo verbalmente en una conferencia, que es acerca de la estructura de la metafísica, que es el libro más importante. Dijimos que Ta Metafísica es un título que le pone Andrónico de Rodas muy probablemente, pero Aristóteles, según Aristóteles, Enrico Berti, bueno, él dice, no, yo no sé si cuando escribo soy yo o Aristóteles, porque lo estudió toda su vida. Dice Enrico Berti, según algunos estudios de Paul Morax, por ejemplo, Warner Jäger, hay muchos que han estudiado de esto, dice que se recoge un índice, un catálogo de por lo menos 2 siglos anteriores a Andrónico de Rodas, es decir, siglo III, donde ya había el título de Metafísica en un texto de Aristóteles. Sin embargo, es probable que ese libro haya tenido 10 libros, porque el libro de la Metafísica es un libro que tiene 14 libros, el libro actual que tenemos, 14 libros. En cada uno, por supuesto, cada sección va a hablar de algo específico, pero hay cierta armonía, pero hasta el libro 12. ¿Pero por qué estos 10 libros? De estos 12 a los que yo le estoy haciendo referencia, de los 14 que tenemos, hay algunos que son medio raros. ¿En qué sentido? Tanto si somos minuciosos, porque nosotros lo leemos en español y tenemos que valernos de una traducción que no sabemos si es buena, pero siguiendo, por ejemplo, yo no la he seguido, no he tenido acceso, pero quienes sí, a la edición crítica de Immanuel Becker, se ve que el libro, por ejemplo, hay 2 libros, libro alfa, grande y alfa minúscula, por decir, o mayor y menor, primera y segunda, y son similares. Hay 2 libros, 2 introducciones, digamos. El libro quinto también es como que similar a lo que va a escribir en los predicamentos, porque es un glosario. Y prescindiendo de estos 2, tenemos una metafísica de 10 libros que es probable que ya haya existido, y es probable que haya tenido el título, pero también es probable que Andrónico de Rodas no lo sepa, porque no era un libro que había sido reconocido, por lo menos en esa época, bien al inicio. Porque la escuela aristotélica, si bien va a tener vigencia toda la historia, al principio no, va a desaparecer y va a reaparecer en el medioevo, ¿no? En la época escolástica. Muchas personas van a comentar, sin embargo, Aristóteles, muchos griegos van a comentarlo en ese momento, van a comentarlos también, por ejemplo, Boecio, Cicerón, y así van a seguir hasta que en la época de la escolástica, con San Alberto Magno y Santo Tomás, le van a dar el realce. Porque los libros que nosotros tenemos de la metafísica, también hay que notar por Enrico Berti, son del siglo IX-X. No tenemos copias genuinas, tal y como por ejemplo las tenemos tan antiguas como de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Tenemos libros del siglo I, de Aristóteles, del siglo IX-X, que recién van llegando y que bueno, se van trabajando, porque sobre todo los árabes lo han trabajado mucho, Aristóteles, muchos comentadores árabes también, con sus distorsiones correspondientes. Razón por la cual Santo Tomás, por ejemplo, que es un gran exponente y ya le vamos a dedicar otro programa, va a pedir a un gran traductor de esa época, que era su amigo Guillermo de Moerbeke, que le haga traducciones de ciertos textos y que le ponga empeño, ¿no? Y lo va a hacer. Pero retomando entonces un poco la línea que decimos de las palabras filosóficas y todo esto, vamos a hacer un poco de filosofía. Vamos a aprender algunas nociones básicas que Aristóteles va a desarrollar a lo largo y ancho de toda su obra. Vamos a tratar de ubicarlas donde ustedes luego pueden profundizarlas, y tratar de ser empáticos, en el sentido de, a veces uno que ya conoce, por ejemplo, piensa que todos le entienden, ¿no? Pero no es así, sobre todo en español. Y vamos a hacer las comparaciones, en la medida en que podamos, del griego, el latín y el español, a ver si guardan similitud, qué complicaciones traen las transliteraciones, las transducciones y las traducciones, ¿no? Que son procedimientos un poco distintos, y cómo se operativiza la filosofía.
Entonces vamos a hablar de las primeras. La primera noción que tenemos que conocer es acto y potencia. Esa está bien, es una noción universal, nadie tiene problemas con ello. Santo Tomás la tomaba exactamente igual en el latín. Acto y potencia. Y vamos a volvernos justamente de Santo Tomás porque lo explica de una manera mucho más sencilla. Tiene un librito, quien quiera conocerlo, que está en internet también, se llama Principios de la Naturaleza, un libro muy cortito que se lo pide un amigo de escuela Santo Tomás, no lo entendía, y le pide que por favor se lo explique y lo hace de la manera más sencilla. Acto y potencia. Nosotros, en el mundo normal y sobre todo en español, entendemos por acto como que una performance, ¿no? Algo que está pasando. Es decir, yo me imagino un acto, una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Se está actuando, ¿no? O acto de presencia, no sé, es como que algo está pasando, ¿no? Y por potencia, nos imaginamos como que poder, ¿no? Yo tengo potencia, es potente este auto, yo tengo poder. Guardan cierta similitud, pero vamos a profundizarlo. Acto y potencia son nociones fundamentales de Aristóteles, que lo va a desarrollar él exclusivamente en comparación a sus predecesores y que lo van a seguir, que se le aplican a todas las cosas. Acto y potencia. Vamos a explicar primero potencia, en realidad más perfecto es el acto, ya lo vamos a explicar por qué, pero vamos a explicar primero potencia, en términos pedagógicos será mejor. Santo Tomás dice en el libro que les mencioné, todo aquello que puede ser y aún no es potencia. Y todo aquello que puede ser y es acto. Más o menos entonces dice, sí, era similar a lo que estábamos diciendo. Vamos a operativizarlo y poner ejemplos. Acto se dice de todo aquello que está haciendo y es más perfecto. Perfecto también se tiene que entender en un sentido de perfección, como que una superioridad ontológica, ¿no? De términos de ser, porque lo que estudia la filosofía es el ente en tanto ente. Impropiamente podemos decir el ser. Estoy tratando de ver cómo se lo explico esto, porque el ser lo utilizamos como el verbo to be, yo que sé, el ser lo utilizamos como copulativo para todas las cosas, ¿no? Nosotros decimos, eso es blanco, o ese es un gato, por ejemplo, ¿no? El ser, al modo del es, como corresponde, nosotros lo utilizamos para unir cosas, conceptos, juicios, proposiciones, para indicar que hay efectividad, ¿no? Pero el ser vendría a ser como que el acto de todo acto, es decir, aquello que le es común a todo y por lo cual todo es, que en teología sería es Dios, para empezar, y lo que comunica a Dios, ¿no? Por lo cual todo existe, el acto de la creación, por ejemplo. No nos vamos a meter en eso para que no nos chipemos, pero quedémonos con acto y potencia. Entonces, para poner ejemplos, y así va a ser clarito, pensemos lo siguiente. Yo ahora mismo en acto soy una persona. Estoy siendo una persona, soy una persona y tengo la intención de ser una persona en la medida en que pueda, ¿no? Soy una persona en acto. Pero en potencia soy padre de familia, en potencia soy abogado, en potencia soy, no sé, arquitecto si quiero. Es decir, la potencia es aquella posibilidad que nace en base a un sujeto que es en acto. Es decir, yo no estoy en potencia, por ejemplo, a tener alas. No puedo tener alas, no me es propio. No puedo tener alas. Pero sí estoy en potencia, capaz de ser, capacidad de ser respecto a algunas cosas en la medida de las posibilidades propias de la potencia, ¿no? La potencia supone la naturaleza, es otro término que más adelante vamos a entender. Entonces, acto y potencia, ya tenemos una noción fundamental. ¿Y por qué Aristóteles piensa en esto? Antes hubieron algunos pseudofilósofos, sofistas, que planteaban problemas sobre todo con el movimiento. El movimiento. Por movimiento no pensemos traslación, es decir, que yo camino de aquí a allá, que claro, es también movimiento, pero por movimiento implica el paso de la potencia a acto, el acto de lo potencial en tanto potencial. Por ejemplo, cuando yo siendo persona, ¿no? Soy persona, estoy en potencia también de ser cadáver, es decir, de morirme. Cuando sea cadáver, ya no soy persona. Y paso de un estado a otro, por así decirlo, ¿no? De vivo a muerto, de persona a cadáver. Pero propiamente el cadáver ya no es Marcos, no soy yo. Pero ese movimiento es movimiento, eso es el movimiento. Y las paradojas que, por ejemplo, los que precedían a Aristóteles ponían, hay una que es muy conocida, que, bueno, hay dos, vamos a poner la flecha. Zenón de Elea propone una paradoja que es que, por ejemplo, cuando yo agarro un arco y disparo, no una flecha, es imposible que acontezca el movimiento porque la flecha tiene que recorrer infinitos momentos, espacios de tiempo, lugares, y no llega nunca. ¿Por qué? Porque, a ver, ponete que de aquí a allá hay 3 metros. Para que la flecha llegue 3 metros allá, tiene que pasar la mitad, que es 1,5 metros. Pero para que llegue a la mitad, tiene que pasar la mitad. Y para que llegue a esa mitad, tiene que pasar otra mitad.
y otra mitad, y podemos dividirlo infinitamente el espacio, y es imposible que se recorra una distancia infinita. Eso es cierto, es imposible recorrer una distancia infinita. Es como que yo te diga, a ver, iniciar desde el infinito y va hasta el infinito y recorrerlo es imposible. Argumento que va a utilizar de una manera luego Santo Tomás para hablar acerca del infinito en acto, es decir, que hay una imposibilidad, por lo menos de demostración, de que hay algo infinito en acto. Potencialmente sí, porque por ejemplo en potencia nosotros podemos contar hasta el infinito en potencia, es decir, yo puedo pensar 1, 2, 3, 4, 5 y puedo meterle potencialmente infinito. Si bien infinito no es un número, puedo proceder con esa tendencia, ¿no? Pero en acto nunca voy a llegar a contar este infinito, mucho menos a recorrer una distancia infinita. Entonces esas paradojas se daban y decían que el movimiento es imposible. Con acto y potencia Aristóteles resuelve ese problema y dice sí, es posible porque hay que considerar que, porque también hay otro antecedente, ¿no? Acerca de Parménides, de que el ser, lo que es, lo que no es, ¿no? Es decir, es imposible que del no ser salga el ser, no se puede hacer eso. Entonces, esas dos cosas van a condicionar a que Aristóteles trate de solucionar nuestro problema del movimiento y crea acto y potencia. Entonces ya tenemos lo que es el acto y la potencia, ¿no? Todo aquello que puede ser y está siendo y es acto. Y es más perfecto que la potencia, porque la potencia es aquello que pudiendo ser aún no es, pero se sujeta al acto, ¿no? No hay potencia de la nada, no puede haber potencia, como que yo te diga, mira, acá está mi amigo imaginario, está en potencia, no, tiene que haber algo, un sustrato. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar un poco del ser, porque yo sé que eso es importante. El ser en griego se dice ousia. En latín se traduce a substantia o esentia, que es substancia o esencia en español. Y Aristóteles ousia la va a utilizar de distintas maneras. Ousia tiene un origen similar a substantia en latín. Son palabras que al inicio, así como van cambiando las palabras, ¿no? Bizarro, por ejemplo, en español, antes era algo así como que truculento, estrambótico, ahora es noble, significa. Ousia y substantia se utilizaban en contextos económicos, sobre todo, haciendo referencia a los bienes propios de una persona, no sé, a las cosas que tenía en su posesión, etcétera, ¿no? Y va cambiando hasta hacer referencia, porque también Homero, por ejemplo, en sus tragedias y demás lo va a utilizar, y curiosa, va a ir modificándose hasta que va a hacer referencia a lo más sustancial de una persona, a lo más fundamental de una persona, no necesariamente algo exterior como pueden ser los bienes, sino lo fundamental. Y ousia, luego Aristóteles la utiliza como por ejemplo para 4 cosas, en realidad para más, pero principalmente la metafísica, libros 7 y 8 va a desarrollarlo. Por ejemplo, Aristóteles va a proponer como que 4 términos a los cuales quizá le son propios la palabra ser, pero me doy cuenta que para que se entienda tengo que explicar otros conceptos, así que voy a explicar antes esto. Materia y forma son 2 palabras que Aristóteles también desarrolla, materia y forma. Entiendo que por materia, actualmente uno puede tener una noción, dice, material es todo aquello que es corpóreo, todo lo que yo toco, por ejemplo la materia, esto es el cristal, yo soy material, tengo piel, carne, hueso, pero no necesariamente eso es materia. Materia no necesariamente es lo corporal. Hace alusión y guarda relación en cuanto al lenguaje vulgar, pero no es eso materia, ni siquiera en física. En física, por ejemplo, hay un gran físico, teólogo, astrofísico, que es el padre Manuel Carreira, que define la materia como todo aquello con lo cual se puede guardar relación o hacia lo cual influyen las 4 leyes de la física. ¿Cuáles son las 4 leyes de la física? La ley electromagnética, la gravitatoria, la nuclear fuerte y la débil. No nos vamos a meter en física porque no es nuestra área y no vamos a confundir. Pero la materia básicamente es un coprincipio metafísico también. Y si es metafísico, no necesariamente es material, por más contradictorio que sea, no es necesariamente corporal, ¿no? Y la materia va siempre acompañado con la forma. Por forma también nosotros a veces entendemos figura, ¿no? Mi forma es, por ejemplo, redonda, porque soy gordito. Yo que sé, la forma de esta mesa es redonda también, yo que sé, por los contornos, ¿no? Pensamos por forma, pero tampoco es algo que necesariamente se tiene que dar en el mundo, si bien se da, no es figura, no es eso. Es también otro coprincipio metafísico que determina lo que algo va a hacer. Entonces, filosóficamente, ¿cómo se define? La materia es principio de individuación, aquello que hace que algo sea indivisible, un uno, acompañado con un accidente que más adelante vamos a hablar. Y la forma es el principio de determinación, ¿no? Por ejemplo, yo soy un ser humano y tengo la forma de ser humano. Y mi forma la encontrás en todo mí, en todo yo. Mis uñas, en mis cabellos, todo yo es de un hombre. Hombre en el sentido de ser humano y de varón también, ¿no?
Ya tenemos acto, potencia, materia y forma. La materia y forma van acompañadas. Cuando un hombre tiene materia y forma, es un hombre concreto, que Aristóteles le va a llamar substancia primera. Y estoy en acto y estoy en potencia para muchas cosas, ¿no? Ahora vamos con substancia y accidente. Y con esto ya se va a hacer entendible lo que decíamos substancia, ¿no? Les dije que viene de substantia, latín, que viene del griego usía. Y les decía, Aristóteles podía utilizar usía para 4 cosas, pero por lo menos se pregunta, al final termina con 3. Pero no son de estas 4, sino, ya lo vamos a ver. Dice, ¿será que usía es el género, el universal, la forma o el compuesto de materia y forma, el ente? Propiamente al final concluye que es esto, la materia y la forma, un ente, algo que es. Rápidamente voy a desarrollarlo porque no nos va a dar tiempo tampoco y para que no nos confundamos. Por universal, él entendía la especie, por ejemplo, hombre. Hombre le es común a muchos hombres y a las mujeres incluso también en cuanto a ser humano, ¿no? La especie Homo sapiens, por ejemplo, la especie canina, la especie felina. O sea, ¿esto es el ser? No, concluye que no. El género también, animal, ¿no? No tenemos un género. La forma simplemente, lo que hablaba, ¿no? Hace un momento, morfé se le decía, o eidos también. Y finalmente no, termina con que la substancia, que es la usía, propiamente es el compuesto de materia y forma, una persona concreta, substancia primera. Y finalmente entonces, en sentido excelente, usía, ser, substancia, va a ser el compuesto de materia y forma. De manera un poco menos propia, va a ser la forma, y de manera mucho más impropia, ahora sí impropia, es el sustrato, el hipokeimeno. Ese me faltó mencionar, el hipokeimeno es el sustrato. Por ejemplo, la madera, una guitarra que es de madera, es el sustrato, ¿no? Y ahora sí podemos hablar de substancia y accidente. Entonces, substancia es todo aquello que es en sí mismo, y accidente es aquello que es en otro. Nosotros por accidente pensamos pues algo fortuito, ¿no? Me accidenté en el auto, por ejemplo, pero no, filosóficamente no se entiende así. Substancia, también tenemos una noción, por ejemplo, cuando hablas de qué es esta sustancia, yo qué sé, no sé, un material que estás tocando, qué sustancia es esta, o ves algo viscoso y dices, ¿qué sustancia será esta? O te preguntas por los elementos químicos de algo, ¿no? ¿Cuáles serán las sustancias que componen esto? Más o menos algo así, porque es algo sustancial o importante. Pero sustancia es aquello que es en sí mismo. Y hay varios criterios por los cuales algo se puede considerar sustancia, así también. Por ejemplo, lo que no es inherente en otro, lo que puede subsistir por sí, y separadamente también lo que es algo determinado, lo que tiene una unidad intrínseca, lo que está en acto. Son algunas de las cosas por las cuales sabemos que es una sustancia. Básicamente todo aquello que es algo irreconocible, por ejemplo, es una sustancia. Yo soy una sustancia, por ejemplo, una persona. Un árbol es una sustancia. Un animalito es una sustancia, etc. Accidentes son las cosas como que propiedades y características que se dan e inhieren en nosotros. Por ejemplo, mi color. Yo soy moreno. Eso es un accidente en mí, porque no es tampoco necesario en el esencial, ¿no? No es esencial, porque si yo dejo de ser moreno no dejo de ser hombre. Mi tamaño, la altura, el peso, mi filiación desde ser hijo, mi hábito, mi disposición. Aristóteles en los predicamentos va a hablar de 10 predicamentos. Los predicamentos son grandes categorías a través de las cuales hacemos inteligible la realidad. Va a hablar de la substancia y después 9 accidentes. La substancia, tenemos la cualidad, la cantidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, el hábito y la posición. No tenemos tiempo, pero con que sepan más o menos que son categorías por las cuales describimos, por ejemplo, algo. Con la cualidad puedo saber que un hombre es moreno. Con la cantidad puedo saber que mide tanto, que pesa tanto. Con la relación puedo saber que ese es padre, es hijo, por ejemplo. Con el lugar puedo saber dónde está, ¿no? Estoy ahorita en la radio. Con el tiempo, cuándo estoy ahora, ¿no? Tal la fecha y demás. Con la acción puedo saber lo que estoy haciendo, hablar. Con la pasión puedo saber lo que padezco, por ejemplo, yo que sé, me puede cegar la luz ahora mismo, ¿no? Con el hábito puedo saber un poco que, por ejemplo, tengo cierta ropa, ciertas cosas y demás. Con la posición puedo saber un poco para qué estoy predispuesto y demás, ¿no? Lo vamos a hablar en otra oportunidad. Finalmente, las últimas 3 nociones y acabamos. Esencia, naturaleza y causa. Por esencia se entiende aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Ese es un principio también metafísico que acompaña al compuesto, ¿no? A la materia y la forma. A mí yo tengo una esencia, por la cual soy hombre, por ejemplo, ¿no? Y es aquello que hace que yo sea una cosa y no otra cosa. Pensemos en la siguiente metáfora. Hay un lago, una cascada que está botando agua. El agua es el ser.
metafóricamente aquí, es el ser lo que se nos comunica por aquello por lo cual nosotros somos. Y supongamos que queremos nosotros agarrar un poquito de ser, de agua, y utilizamos nuestras manos, ponemos así, pero se nos va a desbordar porque nuestras manos no son propicias para recoger el agua. Entonces agarramos una copa, y la copa es la esencia metafóricamente. La copa recibe el agua, recibe el ser. Entonces tiene una dimensión pasiva, de recibir, recibe. Pero tiene una dimensión activa en cuanto la separa, porque el agua de la copa ya no pertenece al resto del agua del ser, y lo hace ser lo que es una copa con agua, ¿no? En este caso. En mi caso yo soy hombre, y esencialmente soy hombre, ¿no? En cuanto a ser humano. Entonces es importante eso saberlo, y también con la naturaleza, porque la naturaleza es el principio del movimiento intrínseco en tanto de sí mismo y de reposo. Principio de operaciones también se le dice. Por ejemplo, en una definición, cuando nosotros definimos, utilizamos el género y la diferencia específica. El género, por ejemplo, ¿cómo se define el hombre? Animal racional. Así se define hombre. Animal racional. Animal, porque el género al cual pertenecemos es animal. Solamente que lo que nos diferencia del resto de los animales es la razón. Por eso es animal racional. Y lo racional es principio de operaciones, es la naturaleza. Porque a través de la razón puedo pensar, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer muchas actividades. Me es propio, me es natural. También soy un ser volitivo que quiere. Y por mi voluntad puedo hacer cosas. Principio de operaciones en ese sentido, ¿no? Y ya finalmente las causas. Aristóteles habla de 4 causas. Causas no en el sentido de simplemente por qué pasa esto. Es más profundo. Son como que las grandes nociones que tenemos que profundizar para saber las causas primeras de la filosofía, que son las que estudian, porque las causas no son, estas causas que voy a decir ahora no son las primeras. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Esas son las 4. La causa material es aquello de lo cual está hecho algo. Pensemos en una silla, hecha de madera. La causa formal es lo que configura intrínsecamente a la madera, que es la forma silla, por lo cual es silla. La causa eficiente es quien hace la silla, el carpintero. Y la causa final para lo cual está hecho la silla. ¿Para qué está hecha la silla? Para ser utilizada como asiento, para posar las nalgas ahí, ¿no? Para eso está hecha una silla. Estas son algunas nociones, ¿vieron? Que Aristóteles va a desarrollar, sobre todo en el libro de los predicamentos, en el libro de la física, en el libro de la metafísica. Así que el recorrido sí que hacían los escolásticos y el conveniente es estudiar antes de entrar en todas estas cuestiones, gramática, lógica. Puedes estudiar directamente lógica si tienes un buen nivel de gramática o lingüística, que sería lo de filosofía de la naturaleza. Después, en simultáneo o posterior, puedes estudiar ética, antropología, por ejemplo. No te puedes saltar, sí, la filosofía de la naturaleza, que es la física, y luego la metafísica. Y para terminar, la teología, que es el estudio de Dios.